Como cristianos tenemos que saber la grandeza del llamado que Dios nos ha hecho. Ese es el título para hoy. Tener seguridad de las cosas que esperamos y conocer un poco nuestro sentido de vida mientras estamos aquí y lo que nos espera en la vida eterna. Realmente no es fácil enumerar una serie de bendiciones y ventajas de las cosas que nos esperan, pero la palabra de Dios nos da algunas pinceladas muy hermosas, pero no completas para nuestra mente carnal. Me explico, nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza del llamado de Dios. Una de esas pinceladas está en el capítulo 1 del libro de Efesios, de la epístola de Efesios. Lo vamos a ver hoy en sus primeros versículos, para recordar qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué lo estamos haciendo, para qué y para dónde vamos. Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El estilo de Pablo se interpretaba fácilmente en casi todas las epístolas, porque él empieza primero con mucha frecuencia recordando su llamado y después dando un saludo particular a aquellos a quienes les escribía. Me imagino que Pablo fue consciente en algún momento, por la revelación que tuvo de parte del Señor, que sus cartas iban a trascender más allá, a ir más allá de los límites de una iglesia local. En este caso la iglesia es la de Éfeso. Pablo entonces les dice a los efesios que él es apóstol de Jesucristo, no por cualquier cosa, sino por la voluntad de Dios, con lo que está diciendo que él tiene un llamado de parte de Dios. Me pregunto cuántos pastores hoy en día podrán decir esto con claridad, que tienen llamado de Dios, no simplemente que se les ocurrió estudiar teología y pastorado y convertirse en el pastor de una iglesia. Eso lo puede hacer mucha gente, pero el llamado de Dios es algo que marca la vida del ministro, del siervo de Dios. Y uno de los más grandes ministerios del nuevo pacto es el de Pablo, precisamente porque él se esmera en recordar que es de Dios que viene. En el capítulo 1 de Gálatas lo dice de otra manera, dice: apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por voluntad de hombres. Aquí habla de la voluntad de Dios. Allá en Gálatas está diciendo que él no fue hecho apóstol porque un grupo lo hubiera nombrado o porque hubiera estudiado muchas cosas. El verdadero pastorado no lo hace el mucho estudio. El estudio es un complemento, pero el verdadero pastorado es un llamado directo de Dios al corazón del hombre, porque el pastor tiene que ser transformado en instrumento de la voluntad de Dios para que pueda enviar la palabra, así como Pablo la está enviando aquí a los efesios. Le está diciendo un mensaje particular para ellos. Dios quería comunicar su voluntad a esta iglesia, entonces usa un instrumento. Y Pablo por eso insiste tanto en presentarse como apóstol, es decir, como enviado. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstolos. Un enviado, un ministro de Dios. Y en el versículo 2 entonces le da un saludo que es considerado espiritualmente muy hermoso. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia que Dios regala en forma inmerecida y que viene acompañada de una paz en el espíritu al saber que estamos caminando el camino del Señor. En el versículo 3 ya entra directamente en materia, que son
las bendiciones espirituales en Cristo. También puede llamarse de otra manera, el múltiple seguro de la vida espiritual. Vamos a ver que aquí en Efesios Pablo nos transmite la seguridad de lo que estamos haciendo cuando somos verdaderos hijos de Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Resulta que aquí tenemos primero una doxología, se llama eso, o sea, una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo, hermano, que esta es una disposición que tú debes tener, la de bendecir siempre el nombre de Dios y de su Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, bendito Él y lo que hace en nosotros. Es un motivo de gratitud mirar a Dios, reconocer quién es Él, darle la gloria y después mirar lo que hace en nosotros. Por eso este versículo continúa con la descripción, mejor la enumeración, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No nos dice cuáles, pero es que son todas las bendiciones de los lugares celestiales en Cristo. Esto es para parar un momento y meditar. ¿Tú cómo te imaginas que es la vida eterna? ¿Tú cómo te imaginas que es el cielo y la plenitud de Dios manifestada allí? La plenitud del cielo con toda su belleza, con toda su riqueza, con toda su abundancia y plenitud. Entonces Pablo dice que de toda esa belleza, riqueza y abundancia hemos recibido nosotros toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con lo que digo a continuación no estoy siendo negativista. Estoy diciendo que el problema del creyente consiste entonces en empezar a trabajar en su día a día, descubriendo todas y cada una de las bendiciones espirituales que vienen de los lugares celestiales, por estar en Cristo. Es cuando tú tienes que abrir los ojos y el discernimiento y ver las cosas buenas que pasan en tu día a día y entender que esas cosas buenas no llegaron gratuitamente en el sentido de casualidad, llegaron gratuitamente porque son por gracia de Dios, no las merecemos pero nos llegan. El techo, el alimento, la salud, la visión, el poder hablar, el poder oír, el poder comprender, el poder compartir, el poder abrazar, el poder amar, tantas y tantas bendiciones que no damos suficientes gracias por ellas, pero hay otras muchísimas bendiciones que no hemos logrado todavía descubrir. Hay que dar gracias también por ellas. Señor, yo lo digo así, gracias Padre por las bendiciones que comprendo y por las que no comprendo. Estoy incluyendo las que soy capaz de ver en esta vida y las que me toca pedir revelación para ver. Pero fuera de eso hay otras bendiciones que no lo parecen, que son las pruebas de Romanos 8:28. Todo obra para bien en aquellos que aman a Dios. Cosas que nos parecen duras en este momento, cosas que son críticas, llamémoslo así, que sin embargo el Señor va a hacer que se conviertan en una bendición más. Entonces, bendiciones que vemos, bendiciones que no vemos y pruebas que son bendiciones. Son todas las bendiciones espirituales de los lugares celestiales. El creyente está en un camino por el cual está recibiendo cada día, cada hora, cada instante, multitud de bendiciones diferentes. A ti te corresponde, mi hermano, abrir los ojos, abrir tu discernimiento y tu entendimiento, para que entonces seas grato para con Dios, como lo es Pablo aquí al principio. Bendito sea mi Dios, que me bendice con tantas cosas.
Aquí hay una paradoja. Entre menos bendiciones reconoces tú, menos bendiciones puedes sentir en tu vida. Y todo lo contrario también es cierto. Cuando empiezas a dar reconocimiento al alimento, al techo, como bendiciones de Dios, entonces Dios ve tu corazón agradecido y empieza a bendecirte más y más, de forma tal que esto es un crecimiento progresivo. Entre más bendices, más bendiciones ves, y entre más ves, más bendices, más agradecido eres. Por consiguiente, tu vida se llena de gozo, se llena de esperanza, se llena de fuerza. Puedes ser distinto al cristiano de la montonera, porque tú empiezas a andar en comunión con tu Dios precisamente porque le estás dando gracias continuas por tantas cosas que Él te manda. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es una garantía de la vida espiritual. Podríamos decir que es la primera garantía que vamos a descubrir aquí. Tu Dios, sentado en su trono, antes de crear absolutamente nada, ni ángeles, ni universo, absolutamente nada, simplemente te vio a ti en un futuro, para Él no tan remoto, para nosotros sí, y te comprendió en su plenitud. Dijo, un día yo voy a crear, y de esa creación va a surgir una persona con tal nombre que va a llegar a mis pies en tal época de su vida y que me va a servir de tal forma y en la cual yo me voy a glorificar como Dios. Voy a enviar bendiciones hasta que sobreabunden, y este hijo mío en su actuar va a dar gloria de mi nombre. El dar gloria de mi nombre va a servir de bendición a todos los que lo rodean. Y entonces allí se va a manifestar un pedacito de cielo en esa vida, mientras tanto que Él llega a mi presencia. Yo estoy tomando a mi hijo, lo estoy viendo antes de crearlo y lo estoy preparando ya para mandarlo a la universidad de la vida, de la tierra, para que cuando regrese a mí traiga los frutos de esa carrera que desempeñó en la tierra. Una carrera con múltiples enseñanzas y múltiples bendiciones también, que Él va a ir cosechando poco a poco, para que cuando llegue a mí, entonces sea mi mano derecha junto con mi Hijo amado, el Señor Jesucristo. Instrumentos de mi justicia, por todas las edades, para el futuro. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Qué tremenda revelación aquí. Tú no naciste por casualidad en la ciudad donde naciste, ni siquiera en la clínica, ni el día, ni los padres tuyos, nada de eso fue casualidad. Todo fue planeado en esa portentosísima visión de Dios. Y así como te imaginó desde el principio, así te ve hasta el final. Hasta el final, digo yo, suponiendo que hubiera un final. No lo hay, hay vida eterna. Pero hasta el final de que tú llegues a la vida eterna con Él. Y como nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió para santidad, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, dice el versículo 4. Santos y sin mancha. Eso no lo puedes hacer tú solo. Eso es un milagro que Dios hace en ti cada día. Cuando tú caminas con corazón sincero delante de Él, le dices, aquí estoy, Señor, para tu voluntad. Él dice, te voy a quitar esto que te hace daño. Te voy a quitar esto que daña a los tuyos. Esto que no te deja comprender las alturas espirituales. Esto que no permite que mi revelación llegue plena a ti. Esto que no te permite entender la libertad de la vida cristiana. Todo eso que se llama pecado lo voy a ir quitando. Día tras día
y te voy a ir limpiando, te estoy santificando. Y entonces ¿tú qué haces? Tú caminas con Él y le dices, Señor, santifícame, yo quiero ser santo, quiero andar digno del llamado con que tú me llamaste. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en amor. Esto es no porque tengamos un Dios que es experto en hacer planes, sino porque quiere manifestar su esencia, que es la del amor, a través de todas las cosas del universo, pero primordialmente a través de ti. El amor. Rememora algún momento de tu vida en que haya estado lleno de amor. No sé si fue porque nació tu hijo, o porque te casaste enamorado, o porque estabas mirando la dulzura de tu padre o de tu madre, o estaban muriendo ellos y comprendiste la plenitud de su vida, o porque has tenido uno de los mejores amigos que Dios pueda darle a cualquier persona en la tierra. En amor. En amor fue que Él nos predestinó, nos vio, como dice el versículo 4, nos escogió y entonces nos tomó para Él, nos hizo caminar en santidad y finalmente nos llama a la eternidad como hijos adoptivos, hermanos de Jesucristo, ni más ni menos que eso, por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí el propósito parece un poquito, si lo miramos con ojos de hombre, un poquito vanidoso, pero no es así. La gloria de Dios es la vida del universo, así como el resplandor del sol es la vida del sistema solar, el que le da vida a la tierra, a las plantas, a los animales, el que hace que la vida crezca y se reproduzca. Así la gloria de Dios es la fuerza vital de la creación. Entonces, la gloria de Dios, cuando es reconocida, es vida. Cuando yo glorifico a Dios, estoy hablando vida con mi boca y estoy bendiciendo con vida todo lo que me rodea. Cuando yo reconozco la gloria de Dios, cuando sé que Dios está detrás de cada cosa pequeña, mediana y grande, que Él es el autor y consumador de todo eso, que es de Él, por Él y para Él que son todas las cosas. Gloria a ti, Señor. Amén. Entonces la vida empieza a andar en armonía dentro de mi vida y alrededor de todo lo que me rodea. Alabanza de la gloria de su gracia. El Señor quiere mostrarle a los principados y potestades, sean angélicos o sean satánicos, lo que Él puede hacer con un pueblo que quiere caminar en su gloria, con un pueblo que le cree, con un pueblo que ha bajado su cabeza de su rebelión, de su terquedad, de su desobediencia y se ha convertido de Saúl en David. Un varón conforme al corazón de Dios que hace todo lo que Él quiere y que no por eso pierde un ápice de libertad. Al contrario, entre más sometido a Dios, más libertad tiene el creyente, el Hijo de Dios. Y entonces la gloria de Dios viene plena sobre esa vida. Y esa vida resplandece, y esa vida fructifica, y esa vida se hermosea, porque está llena de la gloria de Dios. ¿Cuán cortos somos cuando pensamos que ser cristiano es solamente entrar a un templo? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No está mal que nos sentemos a meditar de vez en cuando cuántos pecados teníamos antes de conocer al Salvador. Cuántos pecados confesables e inconfesables, vergonzosos,
no los hubiéramos podido decir en público. Están allí, eso describe la Escritura. Éramos trapo de inmundicia, pero Él llegó con la sangre de Cristo y nos limpió, y después de habernos escogido, nos predestinó y ahora nos redime, haciéndonos aceptos en el amado, es decir, aceptos en Jesucristo, a través de su muerte y con nuestra fe en Él. Entonces, por eso tenemos la redención en su sangre y el perdón de pecados para las riquezas de su gracia, que las va a volver a enumerar de aquí en adelante. No solo el perdón, sino que ahora empieza a dar, después de la conversión nuestra, multitud de regalos. Riquezas de su gracia, decía en el versículo 7, y en el 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez lo que decíamos al principio, las bendiciones de Dios se ven con discernimiento espiritual. El incrédulo, el que se da el permiso de desobedecer a Dios, no ve cuántas bendiciones derrama Dios continuamente. Pero cuando somos redimidos realmente, entonces vemos con sabiduría y con inteligencia la gracia que hace sobreabundar en nosotros. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Que cuando tenemos suficiente sabiduría e inteligencia espiritual, porque el Espíritu Santo está moviéndose en nosotros, entonces comprendemos que un día el Señor hizo todo en armonía y reunido, pero que Él sabía que para que se pudiera manifestar la libertad de cada uno de nosotros, porque Él no quería que lo obedeciéramos ciegamente, sino libremente, entonces permitió que esa armonía inicial se rompiera en el momento del pecado de nuestros primeros padres, y a partir de ahí hasta ahora y hasta la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida al juicio a las naciones, todo es un caos, todo es maldad, todo es oscuridad, todo es iniquidad, con el propósito de que aquellos verdaderos hijos que tienen sabiduría e inteligencia espiritual por la visión del Espíritu Santo, repito, digan, no Señor, yo no quiero ni dinero, ni placeres, ni deleites de este mundo que son transitorios. Yo quiero la vida eterna y la presencia tuya por toda la eternidad, Señor. Cuésteme lo que me cueste. Si en este mundo tengo que pasar dificultades y caminar el camino de Cristo hasta la cruz, lo hago gustoso porque yo quiero estar contigo, Señor. Entonces al final se cierra el ciclo. Todo estaba en armonía al principio, se rompe durante miles de años, que es nuestra historia, y al final, con la venida de Cristo, se restaura todas las cosas, se reúnen todas las cosas, ahí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reúne todas las cosas en Cristo, para que Él las gobierne, las del cielo y las de la tierra. Y entonces podamos ver, ahora sí, en plenitud, y comprender en totalidad lo que es la hermosura de la creación de Dios en armonía, en justicia, en luz, en verdad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, si creemos que ya tenemos hartas cosas, el Señor no se cansa de dar más y más. Ahora nos va a hablar de la herencia. Ya nos predestinó, ya nos llamó, ya nos santificó, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahora nos dice,
Pero además de todo eso, van a tener una tremenda herencia eterna, que ya empezó. La primera parte de la herencia se llama vida eterna. Ustedes fueron llamados a eso, porque ese es mi propósito. Yo quiero mostrarle al universo qué es lo que yo puedo hacer con aquellos que me siguen y que me creen. Quiero que el universo tenga un testimonio vivo en todos y cada uno de mis verdaderos hijos. Y por eso también voy a mostrarles todas las cosas que les voy a dar. La herencia. Y para que se sepa que ya tuvieron la herencia, que es como un negocio que se va a hacer, entonces les voy a dar unas arras, dice en el versículo 12 y 13, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vean, las edades posteriores, los habitantes de la creación posteriores a nosotros, van a alabar la gloria de Dios, por lo que van a ver en nosotros, por lo que Dios hizo en nosotros. Y las arras están en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo esto quiere decir, hijo mío, está diciendo el Señor, yo no solamente te vi desde la eternidad, sino llegado el tiempo, te traje hasta mí, te redimí, te perdoné, te santifiqué, te glorifiqué, te llamé hermano de tu Señor Jesucristo, te di todas las bendiciones celestiales mientras estabas en la tierra para que tú las descubrieras, y ahora te voy a dar todas las cosas junto con mi Hijo, porque Él va a ser el rey y tú vas a ser la reina. Reyes y sacerdotes, el mismo oficio del Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, que ahora es como la garantía. Cuando yo voy a hacer un negocio, por ejemplo voy a vender mi casa, el comprador tiene que darme una prenda de garantía de que ese negocio es serio, que lo que él está diciendo que va a comprar lo va a hacer. Entonces trae unas arras que suelen ser el 10% del valor. Si mi casa vale 100 millones de pesos, por decir algo, las arras tienen que ser 10 millones de pesos. Si mi casa vale 1.000 millones, las arras tienen que ser 100 millones. Entonces, imagínense ustedes que nos da el Espíritu Santo, que es Dios mismo, como arras, como adelanto de toda la grandeza de lo que nos va a dar. Pero si ya nos dio a su Hijo y nos dio a su Espíritu Santo, ¿qué será lo que nos espera? No estoy diciendo que sea más grande que Cristo ni que el Espíritu Santo, pero sí que es increíblemente grande la posesión que el Señor te va a dar a ti de las cosas que Él ha creado. Bien mirado, a Dios no le cuesta absolutamente nada crear cualquier cosa, cualquier tesoro, cualquier esplendor, cualquier cosa gigantesca. Y como no le cuesta, entonces así mismo nos la puede dar. Para nosotros es valiosísimo todo lo que Dios nos da, porque así nos creó. Pero lo que Él quiere mostrar con todo esto, más que volvernos poseedores multimillonarios espiritualmente, es que comprendamos su infinito amor, por el cual Dios, que pudiendo estar en toda la comodidad del cielo por la eternidad sin ningún dolor de cabeza que somos nosotros, primeramente nos dio a su Hijo, su más amado tesoro, para que muriera por nosotros. Segundo, nos dio su Espíritu Santo como arras. Tercero, nos da toda la herencia de lo creado. Y Dios mismo va a bajar para estar con nosotros por la eternidad.
Yo no sé si estés dejando en tu corazón que Dios te toque con toda esta grandiosidad de revelación. Es que es como si llegara mi papá con camiones y camiones y camiones de cosas para regalarme a mí en esta tierra. Pero ese ejemplo se queda cortísimo con lo que Dios quiere hacer contigo. Él como padre, tú como hijo. Tantas cosas que estamos esperando. Y nosotros no podemos desperdiciar nuestro día a día, porque ese es el punto final con el que voy a cerrar. Si Dios está haciendo tantas cosas continuamente por nosotros, ¿qué no debemos hacer nosotros en gratitud con todo esto que Dios nos da? Lo que ha prometido, lo que nos ha dado y lo que nos va a dar. ¿Cuánta gratitud no debe haber en nuestro corazón? ¿Cuánta humildad para caer postrados de rodillas adorando a un Dios tan inmenso, a un Dios tan excelso, tan hermoso, a un Dios tan generoso, que nos mira a nosotros que somos llenos de defectos, de falencias, de pereza, de indolencia, y sin embargo nos quiere dar por gracia todas estas cosas? Bueno, hermanos, medita en eso, por favor.